A ver, ¿alguna vez se han puesto a pensar si una simple visita al gimnasio podría convertirse en una clase de español completa y lo más increíble, sin que casi te des cuenta? Bienvenidos. Hoy vamos a analizar un material que a primera vista parece una conversación cualquiera, pero esconde una genialidad pedagógica increíble. Hola, qué gusto estar aquí. Y la premisa es fascinante, ¿eh? Porque toca el punto clave de cualquier aprendizaje. ¿Cómo lo haces efectivo sin que se sienta como una obligación? Exacto. Tenemos aquí el guión de un podcast de enseñanza de español, Simple Spanish. La historia es súper sencilla. Dos amigos, Víctor y Amelie, que deciden ir al gimnasio por primera vez. Pero nuestra misión hoy es, digamos, desarmar esta anécdota para ver la maquinaria que hay debajo. Queremos entender cómo logran que aprender gramática y vocabulario se sienta, pues casi como un efecto secundario de escuchar una buena historia. Es que ahí está la clave. El guión no arranca con un «hoy vamos a estudiar el futuro». No, empieza con una situación que todos conocemos. Esa mezcla de emoción, un poco de pereza, la duda antes de hacer algo nuevo. Usan esa experiencia universal como el vehículo perfecto para meter las estructuras del idioma de forma natural. Te engancha la historia, no la lección. Totalmente. Es como si te invitaran a escuchar un chisme y de paso aprendes español. A ver, veamos cómo lo hacen. La primera pieza se revela. En la primera línea, la historia empieza con Amelie tomando la decisión. Mañana voy a ir al gimnasio. ¡Pum! Ahí está. Y es una lección brillante de empezar con el futuro cercano. La fórmula irá más infinitivo. Es, pero por mucho, una de las estructuras más útiles y más comunes en el español de todos los días. Sí, de una. Y al ponerla en boca de un personaje que hace un plan real, la gramática deja de ser una regla en un libro. Se convierte en una herramienta para comunicar una intención. Es inmediato, es práctico. Y me encanta cómo la conversación va construyendo sobre eso. No es solo una frase aislada. Víctor responde al momento. Yo iré contigo. Y luego lo confirman. Iremos juntos. El plan evoluciona. Claro, se vuelve un plan compartido. Y todo gira en torno a esa idea de futuro. Pero claro, no se quedan solo ahí. La conversación avanza de forma súper lógica hacia la preparación y ahí es donde empieza a aparecer el vocabulario. Es que el vocabulario no sale en una lista que hay que memorizar. Aparece por necesidad. La pregunta natural es, si vamos a ir, ¿qué necesitamos? Ajá. Es el contexto perfecto. Y las palabras que surgen, zapatillas deportivas, camiseta, pantalones cortos, se anclan a una acción súper concreta. Y lo hacen con humor, que eso me encantó. Cuando leí la parte en que Víctor le pregunta a Amelie, ¿vas a llevar un vestido? No pude evitar reírme. Claro. Es un momento tan tonto y tan humano que hace que la respuesta de ella, no, Víctor, voy a llevar pantalones cortos, sea mucho más memorable. Totalmente. Y sin darte cuenta, te acaban de reforzar la estructura en negativo. Es genial. Es una técnica de anclaje emocional. El humor, la sorpresa, crean una conexión en la memoria mucho más fuerte que la simple repetición. Y no solo eso, fíjate en cómo involucran a quien escucha. Eso. Iba a mencionar eso. No se conforman con narrar. Víctor pregunta directamente, ¿y tú, oyente, si vas al gimnasio, qué vas a llevar? Ese detalle me pareció increíble, porque en ese momento te sacan del rol de oyente pasivo. Te obligan a pensar, a ver, ¿yo qué llevaría? Yo voy a llevar. Te invitan a que formules tu propia frase. Exactamente. Es una invitación a la práctica mental, sin la presión de tener que hablar en voz alta o escribirlo. Es un ensayo de bajo riesgo, digamos. Claro. Y ese pequeño paso de la comprensión a la producción mental es un salto gigantesco en el aprendizaje. Bueno, ya está todo listo. Plan hecho, mochila preparada. Pero claro, planearlo es la parte fácil. El verdadero desafío, y donde la arquitectura pedagógica del guión de verdad brilla, es cuando por fin entran al gimnasio. Por supuesto, porque el contexto cambia por completo, y con él cambia el lenguaje que necesitas para describirlo. Pasamos del futuro de la planificación al presente de la experiencia. Y lo describen de una forma tan vívida. Amelie entra y sus primeras impresiones son sensoriales, ¿no? Es muy grande, escuchó música muy alta. Te transporta al lugar al instante. Sí, y a través de sus ojos empezamos a nombrar todo el entorno.
Aparecen la cinta de correr, la bicicleta estática, las pesas. Fíjate en la transición gramatical. Es elegantísima. Han abandonado por completo el voy a del futuro y se instalan en el presente. Claro. Pero no lo hacen de forma torpe. No dicen, ahora vamos a usar el presente. No, simplemente empiezan a describir lo que ven y lo que está pasando en tiempo real, que es la función natural de ese tiempo verbal. Y mi parte favorita, que me pareció genial por lo realista que es cuando se ponen a observar a las otras personas. Es algo que todo el mundo ha hecho en el gimnasio. Sí, el deporte de mirar a los demás. Exacto. Víctor describe: el hombre de allá está levantando pesas muy pesadas. Y luego, y la mujer a su lado corre en la cinta. Y en esas dos frases ya tienes dos formas del presente. El presente continuo, está levantando, para una acción que está en progreso. Ajá. Y el presente simple, corre, para describir la acción. No es una tabla de conjugación, es una escena viva. Pero la mejor observación es la que sigue. Cuando dicen, y las dos personas de allí no hacen deporte, hablan. ¿Es la pura verdad? Me reí mucho. Y de nuevo, qué manera tan inteligente de meter una conjugación en plural. Hablan, en una observación tan natural. Es que el guión aprovecha cada detalle. Convierte el people watching en una lección de gramática. Y después de observar, llega su turno. Y aquí el aprendizaje se vuelve personal. Amélie admite que la cinta le da miedo y se va a la bicicleta. Y narra su propia acción. Yo pedaleo suavemente, muy suavemente. Ese detalle es clave, el suavemente, porque lo hace sentir real. Claro, no es una atleta experta. Es una principiante, como cualquiera. Igual que Víctor, que se sube a la cinta pero aclara: camino, no corro. Esas pequeñas confesiones los hacen cercanos y hacen que uno asocie el vocabulario, pedalear, caminar, con una experiencia humana, no con una acción mecánica. Precisamente. Esa personalización es fundamental. Es mucho más fácil recordar el verbo pedalear si lo asocias con la imagen de Amélie probando la bici por primera vez, con nervios, que si solo lo ves en una lista. Ok, entiendo perfecto la ventaja de enseñar todo en un contexto tan narrativo. Pero, ¿no existe el riesgo de que el aprendizaje se quede como atrapado en ese contexto? O sea, aprendo a hablar del gimnasio, pero luego me cuesta usar esas mismas estructuras para hablar, no sé, de cocinar. Es una pregunta excelente y toca uno de los grandes debates en la enseñanza de idiomas. El riesgo existe. Se llama transferencia de conocimiento. Sin embargo, un buen material como este lo mitiga de varias maneras. Primero, se enfoca en estructuras gramaticales de altísima frecuencia. El futuro con irá, el presente. Exacto. Y como veremos, el pretérito perfecto. Son los pilares de casi cualquier conversación, no solo la del gimnasio. El vocabulario sí es específico, pero la gramática es universal. O sea que el gimnasio es solo la excusa, el escenario para practicar las herramientas principales. Exacto. Y segundo, el objetivo de una lección así a este nivel no es alcanzar una fluidez total, sino construir confianza. Claro. Al dominar una situación concreta, la persona gana la seguridad para luego experimentar con esas mismas estructuras en otros contextos. Entendido. Es como aprender a construir con Lego usando un solo manual de instrucciones. Una vez que entiendes cómo se encajan las piezas, ya puedes empezar a construir tus propias cosas. No podría haberlo dicho mejor. El gimnasio es el manual. Las piezas de gramática son los bloques de Lego que te van a servir para todo. Muy bien. Pues la visita al gimnasio termina, pero la lección, y aquí viene para mí el golpe maestro del guión, está lejos de acabar. Dan otro salto en el tiempo, al día siguiente, y el enfoque cambia por completo. Ahora se trata de la reflexión, de las consecuencias. Y para eso usan el anclaje más potente de todos, el cuerpo. La experiencia física, el dolor. Totalmente. Amélie lo dice de una forma que, bueno, cualquiera que haya hecho ejercicio después de mucho tiempo lo entiende perfecto. Hoy, Víctor, me duele todo. Me duelen las piernas, me duelen los brazos. Descubrí músculos que no conocía. Sí. Ese sentimiento es el puente perfecto para empezar a hablar del pasado. Y es justo ahí donde presentan explícitamente el punto gramatical más importante del material, el pretérito perfecto.
Lo nombran, pretérito perfecto, y explican la fórmula de una manera súper sencilla. Verbo haber en presente más el participio pasado. Dan ejemplos claros. Hemos ido, he probado. Lo crucial aquí no es solo que expliquen la regla, sino cuándo y cómo la explican. Lo hacen después de que ya hemos vivido toda la historia. Claro. La regla no llega como algo abstracto, llega como la herramienta que necesitas para poder contar la experiencia que ya conoces. La aplicación es inmediata. Víctor pregunta, ayer, ¿qué hicimos? Y la respuesta de Amélie usa la estructura que acaban de enseñar. Ayer hemos ido al gimnasio. Es una demostración en vivo. Y siguen repasando toda la historia con esta nueva herramienta. Y cada frase que usan refuerza la estructura y a la vez te recuerda una imagen de la historia que ya tienes en la cabeza. Tú has probado la cinta de correr. Yo he probado la bicicleta. O mi favorita por su honestidad. He bebido mucha agua y he mirado a las otras personas. Exacto. Cada ejemplo es un eco de la narrativa. Y para rematar, usan de nuevo la técnica de las preguntas directas. Víctor pregunta, ¿Amélie levantó pesas? Y Amélie responde con un no. Yo no he levantado ninguna pesa. Esa es una jugada pedagógica brillante, porque la pregunta obliga al cerebro a hacer 3 cosas en un segundo. Recordar la información de la historia, entender la pregunta y, lo más importante, procesar la respuesta correcta que te dan como modelo. Y ese modelo no he levantado te enseña la forma negativa sin necesidad de otra explicación larga. Es aprendizaje por exposición. Es muy efectivo. Es que cierran el círculo de una manera perfecta, ¿no? Usaron el futuro para planificar, el presente para vivir la experiencia y ahora el pretérito perfecto para recordarla y contarla. La progresión narrativa es también una progresión gramatical impecable. Y es importante destacar que no se quedan ahí. Un buen material de aprendizaje no termina con la explicación, sino con la activación. Cierto. El final está muy bien estructurado. Primero, un resumen claro de los 3 puntos clave aprendidos. Me gusta cómo lo llaman el resumen de la historia. Hablar de planes, vocabulario y contar una experiencia pasada. Pero lo que viene después es lo que de verdad transforma la lección. La misión. La misión. Proponen un ejercicio de escritura súper concreto y alcanzable. Piden 2 oraciones. Una, usando el pretérito perfecto. Ayer he visto una película. Y la segunda, con el futuro cercano. Mañana voy a leer un libro. Es una llamada a la acción directa. Y ese paso, por pequeño que parezca, es absolutamente esencial. La misión transforma a quien escucha de un receptor pasivo a un productor activo de lenguaje. Claro. Y ese salto, de entender a producir, es el más difícil y el más importante. Al pedir que escriban sus propias frases basadas en sus vidas, el conocimiento se personaliza y se fija de verdad. Ya no se trata de lo que hicieron Víctor y Amélie, sino de lo que hice yo y lo que voy a hacer yo. Exactamente. Es el puente final entre la teoría del podcast y la práctica del mundo real. Y me encanta que sea breve y simple. 2 frases. Eso baja la barrera y reduce la ansiedad. Sí, no es escribe un ensayo. Claro, anima a la gente a participar. Y el tono con el que cierran es la cereza del pastel. Después de toda esta estructura, el adiós es súper ligero y divertido. Adiós a todos y no hagan demasiado deporte. Jaja, sí. Ese detalle final es más importante de lo que parece. Cierra la experiencia de aprendizaje con una sonrisa. Refuerza la idea de que aprender español puede ser algo ameno, divertido, sin presiones. Termina como empezó, como una charla entre amigos. Este guión demuestra que una narrativa bien construida es una de las herramientas pedagógicas más poderosas que existen. La aventura de Víctor y Amélie no es solo una anécdota, es una arquitectura diseñada para enseñar de forma lógica, contextual y, sobre todo, memorable. Transforma el «tienes que aprender esto» en un «¿a qué no sabes lo que me pasó el otro día?». El aprendizaje deja de ser el objetivo principal para convertirse en el resultado natural de conectar con una historia. Y eso es muy poderoso. En otras áreas de nuestra vida podríamos aplicar este método. O sea, ¿cómo podríamos tomar esas reglas, esos conceptos abstractos que a veces nos cuestan tanto, y envolverlos en una pequeña narrativa personal, para que nuestro cerebro quiera recordarlos en lugar de sentirse obligado a memorizarlos?